Chicos, gracias por esta entrevista, por platicar, pues una década de esta aventura que se sienta temporal, se siente fresca y siempre que uno la ve, ayer la volví a ver y es como una gran palmada del corazón con todo lo que se vive y de entrada agradezco por que vuelvan a reestrenarlo esto en cines, que no sé por qué no está en ninguna plataforma mala ahí, pero qué bueno que la podamos ver en el cine. Primero quiero empezar rápido contigo, Jorge, platicar un poco a una década de la cinta. ¿Cómo la ves? ¿Le cambiarás algo? ¿Cómo la ves con todo este trabajo ya haber hecho y con la distancia? No, de cambiarle algo no le cambiaría. Obviamente que con mi espíritu autocrítico diría, podría haber hecho esto algo mejor, pero la verdad creo que lo hicimos lo mejor posible con el dinero que teníamos y con los recursos que teníamos. Yo estoy muy contento con mi equipo detrás de cámara y con mis actores, por supuesto, y con toda la ayuda que tuvimos para hacerla tanto en Durango como en Alemania. Yo creo que justamente fue una sorpresa que Cinépolis la quisiera reestrenar, pero también la razón de que no estuvo en plataforma, sí, mal, porque mucha gente de las nuevas generaciones no la ha visto, pero también eso está provocando que entonces tal vez tengamos más público potencial en el cine. La razón que no estuvo en plataforma fue muy clara. La distribuidora que teníamos originalmente, que distribuyó la película en todo el mundo, fue Fox, que la estrenó en más de 30 países, pero al final de cuentas ellos tenían sus propios canales de cable, de televisión, entonces, y las plataformas hace 10 años no eran lo que es hoy, no estaban tan fuertes. Entonces ellos no se la dieron a las plataformas en México, sí estuvo en plataformas en otros países, pero no en México. Y después Fox desapareció, se volvió Disney, Disney la guardó, no hacía nada con ella, entonces ya la recuperamos y Cinépolis dijo, vamos a reestrenarla en cines antes de meterla en plataforma y ya después trataremos obviamente de meterla en alguna plataforma, pero por lo pronto pues es un reestreno que estamos empezando otra vez. Ayer fue como una toma dos de tener una función con prensa, hablando con el público, eso lo tuvimos también hace 10 años y bueno, pues fue increíble y ahora pues estamos muy contentos y sorprendidos gratamente de que la película no ha perdido vigencia, ¿no? De que al contrario, creo que la película es más importante hoy en día y creo que mucha gente, tengo la impresión de que mucha gente, cuando yo hice la película, sobre todo los críticos que les encanta el cine de arte las películas que van a los festivales y que todo, que retratan un México miserable y todo, no, muchas veces me decían que era una película muy rosita o un cuento de hadas. Varias veces leí esos comentarios así. Y yo creo que el tiempo les ha callado la boca, ¿no? La verdad no es un cuento de hadas. La verdad es que hay muchos casos que tuve yo de gente en Alemania que me escribió mensajes cuando se estrenó allá en Alemania la película, de que habían tenido esa misma experiencia, de que habían ayudado a un colombiano, un ecuatoriano, un mexicano en el pasado y también mexicanos que me escribieron y que de hecho conocí a uno de ellos en una de las funciones que tuvimos cuando se estrenó, que él había vivido algo muy parecido a Ramón y varios mensajes más de gente, yo fui como un Ramón, pareciera que contaste mi historia, o sea que sí hay una realidad ahí. Claro, el cine normalmente cuenta la parte horrible, la parte de que los maltratan, los matan y los fusilan, que sí existe y es una gran tragedia. Pero también yo lo que quise rescatar es justamente la persona, no un gobierno, sino una persona que lo trata bien. Y también hay personas que no lo tratan bien. No quiero, o sea, ahí sí sería un cuento de hadas si todos fueran lindos con él. No, no todos son lindos con Ramón, ni todo es cuento de hadas, pero sí creo que la solidaridad humana, se nos ha olvidado mucho que al final de cuentas los seres humanos, tú cuando ves que alguien se cae en la calle, el instinto es inmediatamente irlo a ayudar. Es un instinto, ayudar. Somos una persona, somos una raza, la raza humana que nos gusta ayudar. Luego nos previene eso, ideologías, formalismos, conservadurismos, prejuicios, etcétera, etcétera, pero en un principio somos alguien solidario. Y cuando no somos egoístas y no tenemos estos pensamientos racistas, nos gusta ayudar. Y yo creo que justamente eh, eh, Guten Tag Ramón tocó tanto a la gente y la gente la fue a ver a los cines hace 10 años y espero que ahora también, gracias a eso, gracias a que es una película que te conmueve de lo lindo que puede llegar a ser una persona con otra persona.
aunque no hablen el mismo idioma. Eso es lo más importante que siempre quise hacer desde que escribí el guión y que creo que está ahí, ¿no? Gracias. En ese sentido, Cristian, justo lo que hablaba en el sentido del lenguaje que no hay. Hay una escena que siempre me impacta, que es cuando está Ramón y Ruth comiendo, cada uno en su lenguaje, en su idioma, contando sus historias. Platícame esa escena, cómo la grabaste, cómo la sentiste, porque son dos personas con lenguaje diferente, verbalizaciones diferentes, pero el alma de los ojos, como lo van narrando, pues se entienden. ¿Cómo fue esa escena y cómo fue ese proceso? Sí, eh, creo que fue Shakespeare el que decía, o alguna vez encontré una cita que decía que las palabras estaban hechas de falsedad o de arte, que la mirada era el lenguaje del corazón. Y, y sí, cuando trabajo trato también llevar un poco como esa premisa, ¿no? Porque la diferencia entre el teatro y el cine es que el cine por lo regular está mucho más cercano a tu cara, ¿no? Y por ahí dicen que la cámara es el suero de la verdad, ¿no? Entonces, pues esa escena de la que tú planteas, pues era la escena que era la escena desde el guión incluso, ¿no? Y recuerdo que a esa escena le dedicamos solamente un día, porque creo que, no sé si Jorge estaba nervioso ese día, como que nunca puedes estar seguro de qué es lo que va a pasar, solamente pues pones todo para que suceda, ¿no? Y ese día yo ensayé muchísimo tiempo con Ingeborg mientras a ella la maquillaban y yo no tenía idea de lo que estaba diciendo esta mujer, porque obviamente no habla alemán, me pidió Jorge que no lo hiciera, yo muy obediente o tonto fui y le hice caso. Este, y, y ese día sí estábamos filmando a dos cámaras. Entonces Jorge nos dijo como, bueno, vamos a hacer vamos a tirar una, porque como que vio que habíamos ensayado, vamos a tirar una y vemos qué pasa, ¿no? Y después ya vamos moviendo cositas. Entonces dijeron, corre sonido, corre cámara, la escena comienza a fluir, sin equivocarnos, además. Terminamos la escena, veo que el fotógrafo Carlos Hidalgo quita el ojo del viewfinder y está llorando. Y nada más escuchamos en el otro cuarto a Jorge aplaudir y se hizo un silencio enorme. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que teníamos una película entre las manos que era muy importante, ¿no? ¿Cómo logras que dos personajes empaticen sin entenderse, ¿no? Y que lleguen a lo más profundo a lo más profundo del corazón del otro. Entonces, pues sí, esa fue un proceso. ¿Sabes qué pasa con la actuación? Que es muy difícil de verbalizar, pero es muy fácil de hacer. No es muy fácil de hacer, sino que no, es muy difícil a veces verbalizar la actuación. Y a mí que me gusta ser alguien que verbaliza, a veces me cuesta mucho cuando me preguntan, ¿y cómo fue? No sé, fue instinto. Es el mero instinto y tener a la otra persona que le interesa y que está involucrada contigo y que solamente nos dejamos guiar por las emociones. Esa es la manera en la que funciona. Pareciera fácil, pero tampoco lo es. Sí, me imagino, me imagino. Oye, tocayo Héctor, y por el otro lado, pues el güero que también yo me divierto mucho cuando está esta narración que le va puntualmente diciendo cómo llegar, me parece que es, sin caer en el humor, es una situación perfecta que Jorge retrata cómo el drama y el humor pueden ir de la mano sin que uno sobrepase ni se vaya al extremo, y me parece que el güero en la cinta es este personaje ancla a su pueblo que lo empuja pues, a seguir este sueño. ¿Qué platicas del güero y lo que significó para ti esta travesía? Tocayo, ¿qué tal? Sí, pues fíjate que yo recuerdo mucho el llamado que me hizo Jorge una vez que terminamos la película y que ya estaba en proceso de postproducción, que fuimos ahí a Fix Comunicación con Nachito a hacer toda esta parte de los ADRs, de los diálogos adicionales. Cuando grabamos todos esos diálogos, me dijo, bueno, vamos a hacerlo lo que ya está escrito, pero métele también como cositas pues del güero, ¿no? Así, que nos empezamos a divertir mucho con cómo
leía el Güero las calles, ¿no? Por ejemplo, este, que, este, pues como para contrastar en imagen y en sonido lo que estábamos viendo, ¿no? Una ciudad, pues Alemania, todos los castillos, la arquitectura y tal, y al mismo tiempo escuchando y te vas a ir por traste hasta no sé dónde y topas con pared y luego, ¿no? Fue muy divertido hacerlo. Después me dijo Jorge, vamos a volver a hacerlo, pero ahora hazlo, ahora di lo que se te ocurra y métele cositas. Entonces, una verdadera delicia trabajar con Jorge porque te da aparte esa posibilidad, ¿no? De que tú le eches ahí de tu cosecha unas cositas ahí que puedan hacer divertido un momento duro del personaje en donde no está entendiendo nada, no sabe para dónde ni caminar, no sabe. Yo la primera vez que llegué al aeropuerto de Frankfurt estaba como Ramón, no sabía ni para dónde, no sabía ni cómo preguntarle a la gente y es un aeropuerto, ahora imagínate llegar a un país, ¿no? Pues yo la verdad es que me divertí mucho, sí, sí, Jorge, cuando platicamos del proyecto y del personaje, sí, era como importante darle esta parte como fresca, como esta parte, divertida un poco, en la estructura de la película, ¿no? Y pues ahí está, salió, a mí me encanta esta película, me gusta mucho verla y me gusta mucho compartirla. Pues me gustó mucho lo que hicimos todo el equipo en general. Pues muy bien, muy contento de poder tenerla otra vez en salas y que la gente, que los nuevos espectadores que estaban muy chiquitos cuando la estrenamos tengan la posibilidad de verla ahorita que es mucho más vigente que inclusive cuando la estrenamos. De acuerdo. Por último, rápido, Jorge, pensamos que Cristian no está en esta llamada y no te va a escuchar. ¿Qué destacas de aquellos días de grabación y cómo fue con una mirada ver a Cristian? Pues recuerdo verlo en la terminal llorando cuando le roban la mochila. Son instantes, porque son instantes que no dicen nada, pero transmite mucho. ¿Qué opinabas al verlo actuar y ponerle imagen a lo que tú pensaste y escribiste? Bueno, para mí, digo, haber escogido a Cristian fue una gran cosa para mí. Desde que yo iba a hacer casting para este personaje, dije, me va a costar trabajo encontrar un Ramón. Y la verdad, no, porque no, ya ni lo hice. Cuando vi Días de Gracia, que me pintó Luis Sanzanz, el fotógrafo de Días de Gracia, que fue mi fotógrafo de Conejo en la Luna y de otras películas conmigo, la vi la película y dije, este chavo, aunque está en Días de Gracia, sea un secuestrador, o sea, eso no tiene nada que ver, pero le vi esta posibilidad de decir, este chavo tiene estos ojos, tiene esta mirada, tiene esta frescura y la edad. Faltaba un año para que hiciéramos la película, entonces lo vi, inmediatamente le di el guión y le dije, vamos a hacerlo. Dirigirlo fue para mí un placer. Es alguien que tal vez, como no bueno, él no entendía mucho en Alemania, hablábamos en el set varios idiomas, hablábamos alemán, hablábamos inglés, español, obviamente con los mexicanos, pero él estaba un poquito como que, justamente como Ramón, que no agarraba muy bien la onda, que no entendía muchas cosas, y eso a propósito no le ayudaba mucho al personaje. Y dirigirlo para mí y hacer cosas, muchas yo le decía, haz esto, haz lo otro, y él a veces como que estaba acostumbrado a hacer películas como Días de Gracia, en donde le dije, no, 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 acá es más ligera la cosa, aquí tú eres más, para mí de hecho es más auténtico. Yo hace poco también vi Días de Gracia de nuevo. Y yo siento que es mucho más auténtico Cristian en su trabajo actoral en Guten Tag que en Días de Gracia. Porque en Días de Gracia alguna manera está haciendo un personaje que no es él. Y acá está haciendo un personaje que tiene mucho más que ver con el ser humano y con el ser humano que es Cristian. Entonces creo que justamente la película no ha envejecido por eso. Al contrario, yo creo que Cristian ahora que se vio ayer reconoció al Cristian que tenía 18 años ahora que tiene 30, ¿no? Y creo que eso para mí fue muy padre. Y también yo mismo, ¿no? Para mí mismo ver algo que hice hace muchos años, volverlo a ver, pues, para mí
es muy satisfactorio y ver al Güero, a mí también Héctor Coxifax, desde que escribí el guión yo estaba pensando en él, ya habíamos trabajado, no directamente, pero habíamos hecho una película que yo no lo dirigía a él, pero que fue esta coral de Los Inadaptados. Ujú. Yo desde entonces dije, este es perfecto para el Güero, es norteño, es esto, tiene este carisma, tiene... Y Adriana igual, y Arcelia igual. O sea, yo para mí, realmente el casting fue para los personajes secundarios. Yo no hice casting ni a Arcelia, ni a Adriana, ni a Héctor, ni a Cristian. Yo los escogí sin hacer casting, porque él tenía una plena confianza en ellos, ¿no? Y se nota en escena todo ese tema orgánico. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Volveremos a ir al cine a partir del jueves, o sea, ya pasado mañana, y que las nuevas generaciones vean esta nueva para ellos cinta, pero ojalá se reaccione cada 10 años y por qué no próximamente esté, ahora que ya no está Fox, porque por ahí Disney la meta, etcétera, etcétera. Gracias por el tiempo y la Que entrevista. Cinépolis la pongan en alguna plataforma, esperemos que sí.